8 de la mañana con 35 minutos y en este momento saludamos a Darío Guamán. Él es líder del programa de trasplante pulmonar del Hospital Carlos Andrade Marín. Darío, bienvenido y cuéntenos un poco, a la audiencia qué es lo que pasó, qué hito histórico hubo en días pasados en el HCAM que marca, como yo había dicho al iniciar este programa, un antes y un después en la historia de la medicina ecuatoriana. Buenos días, mi nombre es Darío Guamán, soy cirujano de tórax, soy encargado del programa de trasplante de pulmón. Bueno, el día 13 y 14 de julio se realizó un hito en la medicina ecuatoriana. Se realizó el primer trasplante bipulmonar secuencial en el país. Esto fue una paciente de 30 años que tenía una enfermedad pulmonar terminal, que era una bronquiolitis constrictiva. Entonces esta paciente ya no podía respirar, estaba atada a un tanque de oxígeno durante unos 4 años. Y durante el último año la función respiratoria de ella había decaído mucho más. Entonces el único tratamiento que le quedaba a ella era un trasplante. Esta cirugía es la primera vez que se hace en el país. Es una cirugía muy compleja, de alta envergadura, que involucra a muchos personales de la salud. ¿Cuántas horas se demoró esta cirugía? Se demoró 12 horas. Desde el explante de los pulmones, es decir, desde sacar los pulmones del donante, prepararles para el implante y en sí la cirugía de trasplante, que es el implante de los órganos que va a recibir, los órganos nuevos que va a recibir la receptora. Pero la cirugía no son las 12 horas continuas, es decir, se van alternando el equipo médico, entiendo yo. No, o toda la cirugía la realicé yo. A mí me contaron que no querían salir los médicos, o sea, querían estar ahí con una responsabilidad enorme, no abandonar el barco, seguir ahí durante las compromiso, horas. ¿No? Es del compromiso. Es el juramento de los médicos, ¿no? ¿Cuántos médicos participaron? Entre médicos, enfermeras, asistentes, auxiliares. Entre todo el personal médico, o sea, del personal de la salud son unas 50 personas o más. En el quirófano. Es que no es solo en el quirófano, porque se activan en muchas partes del hospital. Se activa emergencias, laboratorio, radiología, banco de sangre. Entonces no es solo el personal. Del personal somos 6 cirujanos que formamos del servicio de cirugía de tórax del Hospital Carlos Andrade Marín. Aparte anestesia, el personal de quirófano, que son los personales que están más involucrados, que son más aproximadamente como unas 25 personas dentro del quirófano, pero fuera del quirófano hay mucha gente más. Hay la gente de cuidados intensivos que estaba esperando a la paciente. Ahora, enfermeras. Doctor, yo sé que es un tema técnico, pero si usted tiene la gentileza un poco de explicarnos cómo fue el procedimiento quirúrgico para que la gente comprenda la magnitud de este hito médico en el país y sobre todo en el Carlos Andrade Marín. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Entró la paciente a la sala de cirugía? ¿Qué fue lo que se hizo? Nosotros les voy a contar cómo va en sí un trasplante. Generalmente cuando hay un donante, se identifica un donante, es decir, un paciente que tiene muerte cerebral, se intenta conservar estos órganos. Cuando se pierde la función del cerebro, se descontrolan muchos órganos a nivel interno. Entonces esto hace que se puedan dañar muchos órganos. Entonces ahí viene la primera parte del equipo que entra a trabajar, que son los procuradores. Ellos identifican cuando ven que es un donante muy bueno, que es un donante joven, que sus órganos pueden servir y salvar vidas, se comunica a cuidados intensivos. Estos pacientes se suben inmediatamente a cuidados intensivos y se comienza con un protocolo de manejo para intentar que esos órganos no se dañen. Cuando cumplen todos los requisitos que se establece por la ley y por el INDOT, estos órganos son ofertados. Y cuando se oferta, quiere decir que estos órganos se presenta y se ve qué compatibilidad tiene con un donante, con un receptor. Cuando hay un match, que se llama, o sea, que son compatibles con un receptor, se le avisa a este receptor que generalmente está en su casa, se le dice que hay un donante que tiene unos órganos que pueden ser compatibles y que pueden ser válidos para él. Este paciente se acerca al hospital, se le hace una serie de exámenes, es ingresado a una planta de hospitalización. Nosotros, en cambio, estamos en quirófano y se procede a realizar una intervención quirúrgica que es para revisar los órganos. En el caso que nosotros veamos que los órganos son muy buenos, se da el visto bueno, se acepta y en ese momento la paciente baja a quirófano. Entonces, en ese momento, ahí el resto del equipo que está en equipo de anestesia, la otra parte de cirujanos que comienzan ya a abrir una incisión, a dormirle a la paciente, y nosotros en ese momento sacamos los órganos, preparamos los órganos, que se llama un trabajo de banco, que es preparar los órganos adecuadamente para unirlos al receptor. Y después inmediatamente pasamos al otro quirófano a ponerle los órganos a la receptora. ¿La incisión fue en el pecho de la paciente, en la espalda? Una incisión que es todo el tórax, se llama clamshell, que abre todo el tórax completamente. Entonces, la dificultad de es un trasplante bipulmonar secuencial. Debemos tener en cuenta que nosotros estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde hay menos oxígeno.
por suerte la paciente ya está intubada, pero por las presiones atmosféricas puede haber algunos cambios y hay que tener en cuenta que la paciente ya tiene una función pulmonar límite, o sea, ya no puede respirar. Incluso al estar intubada nos da muchos problemas. Entonces, por eso es la complejidad de la cirugía. Es como si una persona que está sana tiene al 100% sus funciones, una paciente enferma tiene al 20 y 15%, y con esos pulmones debemos entrar a la cirugía con anestesia general. Entonces es muy compleja, entonces, porque en un momento, como es un trasplante secuencial, primero se saca el pulmón más enfermo. Entonces, al sacar el pulmón más enfermo, si esta paciente tenía un 20% de función, al quitarle la mitad de sus pulmones se queda con 10. Entonces, en ese momento es crítico. Perdón, entonces, cuando empieza la operación, le sacan el primer pulmón malo, el que le sostiene con vida es el otro pulmón malo. Hasta que le ponen el nuevo pulmón. Y me imagino que no es que se le cose, se le hace y en 2 minutos ya está. Es un tiempo grande. Sí, son 3 anastomosis, es el bronquio, la arteria. Anastomosis son unir dos tuberías, más o menos, así es. Pero el problema es que esto está, las suturas que se hace es con el corazón latiendo todo el tiempo, y los sitios donde nosotros hacemos la sutura, o sea, donde unimos las dos partes entre el receptor y el donante, es en el corazón. Entonces, por eso es la complejidad, porque si hay algún mal movimiento, algún punto que se dé mal, se da al corazón 2 latidos y se desangra a la paciente. ¿Cada cuánto tiempo de que ustedes, no sé si el término es el adecuado, adaptaron el primer pulmón, en qué tiempo ya se debe empezar a palpar ya si el pulmón se adapta al cuerpo de la paciente? A ver, inmediatamente después del implante, después que, como les expliqué, sacamos del pulmón que está enfermo, se pone el pulmón sano, el pulmón del donante, se reperfunde, se llama esto, cuando el pulmón empieza a trabajar por sí solo. Pero eso también es una parte peligrosa, porque hay veces que el pulmón no se adapta. Entonces nosotros ahora ya solo confiamos en ese pulmón nuevo para poder sacar el otro pulmón enfermo. Entonces, actúa solo, reacciona solo, digamos. Claro, reacciona solo automáticamente. Entonces esa es la complejidad, porque la paciente al final siempre se queda con un solo pulmón. Y hay veces que los pulmones que se le implantan no van bien al principio. Entonces es por eso la complejidad es tanto de la cirugía y después de la cirugía durante las 48, 72 horas. Y hay que tener en cuenta por la altura también. Entonces, ustedes pueden ver aquí que una gente que viene de una zona que no es tan baja sube a la sierra y le falta el aire. Se ahoga, claro. Peor que una persona que somete a un trasplante bipulmonar, que se le ha hecho una incisión muy grande y que recién está empezando a respirar con sus pulmones. Es bastante complejo. Y ahora, de lo que ustedes pueden informarnos, ¿en qué estado está? La paciente ya está en su casa ya. Salió el viernes, ¿no? Antes de empezar el postoperatorio, tengo entendido, y usted acláreme por favor, doctor, que es diferente. Por ejemplo, un riñón, para trasplantar un riñón se necesita cierto tipo de compatibilidad, el tipo de sangre y cosas así, pero el pulmón también tiene que ver hasta el tamaño. O sea, no le sirve para una persona muy alta el pulmón de un donante más pequeñito. No, tiene que ser hasta de adulto y de niño. Pero con tallas, digamos, si cabe el término, ¿no? Generalmente nosotros hacemos los criterios de relación, o sea, de match, que se llama, es del grupo sanguíneo y los diámetros pulmonares. Y aparte otros requisitos que son para darle como un pulmón válido, es decir, que el pulmón funcione adecuadamente, es decir, que toda la cantidad de oxígeno que entra al pulmón se ve por un valor. O sea, eso complica también más la cirugía, da un nivel más de complejidad. Entonces el problema aquí es encontrar unos pulmones que sean compatibles al tamaño de ella también. Entonces ese también fue un poco de los problemas que teníamos al principio. ¿Cuánto se demoró en encontrar el paciente adecuado para este trasplante? Nos tardamos desde marzo más o menos que estuvimos, ya teníamos la acreditación del INDOT y tuvimos 3 alarmas de trasplante. Ya fue por 3 veces, o sea, esta fue la tercera vez que fue al hospital. La tercera es la vencida. Sí, es lo que decía ella. O sea, en las dos primeras hubo los problemas que usted citó. Sí, en la primera vez fuimos y el problema es, el pulmón es un órgano muy, muy difícil de mantener, porque como les decía, cuando hay muerte cerebral, que es la mayor cantidad de donantes que tenemos, se deja de controlar muchas hormonas en el cuerpo. Entonces una de estas hace que se acumule mucho líquido en el cuerpo. Entonces cuando se acumula mucho líquido generalmente van a los pulmones. Entonces el primer donante que tuvimos fue este caso. Ya fue un donante muy bueno, fuimos a valorarlo y en cuestión de horas el pulmón se deterioró y le dimos por no válido. Y en el segundo caso igual tuvimos un pulmón muy bueno, o sea, por los valores que nosotros tenemos en los requisitos, era un pulmón
que aparentemente era muy óptimo. Entonces la paciente ya fue al hospital, ya se iba a proceder a bajarle a quirófano, pero el momento que nosotros íbamos a sacar ya los pulmones, hubo unas cosas que no nos gustaron, que parecía algo infeccioso y muy riesgoso poner sus pulmones, y dijimos que no. Así que la paciente regresó a su casa a esperar otra llamada. Y en las dos anteriores igual a ella se le... No, nosotros por eso se procede, o sea, nosotros cuando damos como válido el pulmón, cuando ya exploramos dentro del donante, o sea, sacamos los pulmones, palpamos, hicimos como válido, y ese momento la bajan a quirófano. No se puede hacer antes porque si no, cada vez abre, cierra, eso no, es imposible. Sí, es imposible. Ella entra a quirófano cuando dicen, ok, el pulmón está ok, tiene todo. Sí. Y ya cuando nosotros estamos con el pulmón en la mano. Perfecto. Sí, ahora, ¿en qué estado está la paciente? Está muy bien. Ella se fue el día viernes, se fue caminando, ya está en su casa haciendo recuperación, está yendo al hospital los días lunes, miércoles y viernes a hacer rehabilitación pulmonar. Y aparte nosotros le hacemos ciertos exámenes cada semana. Esto es durante una fase de unos 6 meses. Sí, ¿está haciendo una vida normal en su casa? De momento sí, o sea, está con su familia, solo está deambulando por la casa, todavía no puede salir, porque recién es muy poco tiempo de la cirugía. Los pulmones también, aunque ya está bien, tienen que adaptarse poco a poco, que ya tiene que aprender a toser nuevamente, a eliminar secreciones. Entonces es más por seguridad, pero ya a partir del 3er mes ella puede hacer su vida normal. Tenía entendido que le iban a hacer ustedes una especie de burbuja, una especie de sitio cerrado para que ella permanezca. ¿Fue necesario hacer esto? ¿Lo implementaron? No, a ver, siempre en todos los trasplantes siempre hay un área de aislamiento. En todos los programas de trasplantes que tiene la ANRA de Marín tienen zonas de aislamiento de los pacientes. Incluso en casa, digo. No, en casa no. En casa ella está en su casa, no puede salir. Sí, el día sábado estuvimos con ella, que le fui a visitar. O sea, normal. ¿No le afectan este singular verano con nevadas y temperaturas cerca de cero? Eso sí le puede afectar porque le puede dar un resfriado. Sí, claro. Entonces por eso ella ahora está en la casa hasta adaptarse también un poco, porque ha estado mucho tiempo hospitalizada, está en una unidad de cuidados intensivos, ha perdido peso, ha perdido fuerza muscular. Entonces ahora está en la casa, está como un aislamiento, pero solo del entorno. De la puerta para adentro, eso. Haciendo cosas lentamente, recuperando el ritmo, ¿no? Como cualquier persona operada. Como cualquier persona que se le somete a una cirugía grande. ¿Dieta especial, algo? Bueno, ella, acaba de recalcar que ella tiene una terapia de medicación que tiene que tomar de por vida, que es la inmunosupresión. Entonces esta medicación lo que hace es que baje las defensas para que el órgano que se le ha implantado no haga rechazo a largo plazo. Entonces, al bajar las defensas, ella es muy susceptible para todo tipo de infecciones. Entonces ella puede tener una infección intestinal, respiratoria. Entonces eso es lo que hace que se extremen un poco más las medidas. Cuando ella empiece ya a salir afuera, tiene que andar con una mascarilla. Si va a un sitio donde haya mucha gente, un supermercado, ni tanto, o sea, un sitio a un cine, a un concierto, o si se va a un bus. Bajar al nivel del mar eso le va a venir súper bien, porque hay que recordar que al nivel del mar hay más oxígeno que en las alturas. Entonces si ella se va al mar, va a estar mucho mejor que aquí. Perfecto. ¿Qué simboliza para usted el haber participado de esta cirugía y que sea un equipo ecuatoriano, en un hospital ecuatoriano, que se haya practicado esta cirugía, doctor? Para mí es una alegría tremenda, y demostrar a toda la gente. ¿Qué sintió en lo personal cuando usted dijo, se acabó la cirugía, todo salió bien? Más miedo todavía. Más miedo. Hasta, como decía toda la gente, hasta que ella no esté en la casa y que no le vea que esté caminando, no voy a estar contento. Porque es una cirugía, o sea, dentro de sí la cirugía es compleja, muy difícil, muy extenuante, muy cansada, con demasiado estrés. Pero el problema es la parte, como tienes, si sale esto ya. Pero la parte más compleja es el manejo de cuidados intensivos. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos en la ANRA de Marín muy buena, excelente, con el personal altamente más calificado del Ecuador, me atrevería a decir, y por eso tenemos un buen resultado. ¿Y qué sintió al verla en la casa ya caminando, haciendo sus mucha alegría. Se le fue el miedo. Sí, ya se me fue el miedo, ya puedo dormir tranquilo. Ahora, doctor, nos ha llegado un mensaje y dice que por favor nos explique por qué ella fue la elegida entre tantas personas que estarán en una lista de espera. Y también un mensaje a las personas que quieran saber cómo se prioriza, qué enfermedades entran a esto del programa de trasplantes, porque si bien este es un hecho histórico, es un buque insignia, en el HCAM se hacen todo tipo de trasplantes. ¿Por qué ella fue la
elegida? ¿Por qué ella tenía prioridad entre tantas personas? No, a ver, no fue prioridad. Nosotros tenemos una lista de espera de 4 personas, pero como les expliqué hace poco, los diámetros y el grupo sanguíneo tienen que ser compatibles. Entonces nosotros teníamos varios pacientes en lista de espera, pero el único el donante que le servía, claro, que coincidía con las medidas y el grupo sanguíneo de las personas que teníamos en la lista era ella. Entonces, si había otro paciente que cumpla las características para ese pulmón, se hubiera trasplantado otro. No, esto va por orden, no va por orden de antigüedad ni por orden de preferencia. Alfabético ni nada. O sea, esto es una asignación al azar que se hace siempre y cuando los diámetros del donante sean compatibles con un receptor de la lista de espera. Ya, ahora, la otra parte de la pregunta era ¿cómo entrar a esta lista de donantes? ¿Cómo es el proceso en el caso de la chica? La lista de receptores. De receptores, sí. Eso, generalmente son pacientes en una enfermedad terminal con una insuficiencia respiratoria crónica. De hay varias patologías. Generalmente están asociados en 4 grupos, que son el EPOC, enfermedades infecciosas dentro de las que está bronquiectasis o fibrosis quística, la fibrosis pulmonar y otras enfermedades que son varias. Pero generalmente los 2 grupos más importantes es el EPOC enfisema y la otra, la fibrosis pulmonar. En el caso de pulmones, y en el caso, por ejemplo, de gente que empieza a presentar insuficiencia renal, cosas así para eso trasplantes. Sí, es otra área. Yo solo me dedico a la parte del pulmón. Entonces, cuando uno de estos pacientes cumple estos requisitos y está en una enfermedad terminal, quiere decir que está con una insuficiencia respiratoria crónica, generalmente el médico que lleva el caso, que debe ser un neumólogo, un médico internista, revisa en los exámenes que se hace mensualmente o trimestralmente. Si empieza a disminuir la función respiratoria, esto quiere decir que si los pulmones están teniendo una debacle, se tiene que derivar a un especialista. En el caso de nosotros tenemos una neumóloga que está acreditada para trasplante. Entonces, si ella cumple los requisitos, se presenta a un comité. Este comité dice si está de acuerdo o no está de acuerdo para que se continúe con la siguiente fase, que es la de evaluación pre-trasplante, donde se hace una serie de cantidad de exámenes. Ahora, doctor, lastimosamente el tiempo nos come. Quisiéramos quedarnos de largo conversando con usted. ¿Qué decirle a las personas que nos están escuchando y que ahora mismo posiblemente estén encendiendo un tabaco? Bueno, lo importante es que dejen de fumar. El tabaco es, aparte de causar un daño permanente en el pulmón que se llama un enfisema, eso quiere decir que los pulmones se vuelven como un globo y dejan de funcionar. Aparte puede producir cáncer, que por mala suerte el cáncer no tiene, o sea, tiene tratamiento que puede ser la cirugía o la otra que es un tratamiento oncológico. No son susceptibles de trasplante. En el otro caso, si hay un daño que puede ser reversible y que se puede solucionar con un trasplante, pero que lo piensen, el daño que hace el tabaco es gigantesco. Aparte de producir cáncer de pulmón, produce ciertos cánceres, que es el cáncer de esófago, de estómago, de colon. Entonces, y el daño a las personas que están alrededor también. 8 de la mañana con 52 minutos, el diálogo con el doctor Darío Guamán, líder del programa de trasplante pulmonar del HCAM. Doctor, antes de despedirnos, un mensaje a la gente que dice no, porque ahora es muy fácil ir y decir yo quiero ser donante, a la gente que tiene ese temor, que no quiere donar sus órganos en caso de una muerte, ¿qué le diría a esa gente? Ya, los órganos que provienen de los donantes salvan vidas. Por cada donante que hay en el país se pueden salvar cinco vidas más. Entonces, al final es un momento triste para toda la familia y para los seres queridos, pero al final los trasplantes salvan vidas y sin los donantes tampoco se puede hacer trasplantes. Y un poco para reforzar sus palabras, en estos días se hizo viral un video de Estados Unidos de un padre que recorrió en bicicleta 4,000 kilómetros para visitar a un hombre que había recibido el corazón de su hija. Y luego de los abrazos, de los saludos, el hombre, el que recibió el corazón, saca un estetoscopio, le pone al padre y le dice, mira, tu hija vive en mí. Viva. Sí. Tu hija sigue viva. Lo que estás oyendo es el corazón de tu hija latiendo en mí. Sí. Sí, la vida continúa después de los trasplantes, porque generalmente las personas que padecen estas enfermedades terminales son pacientes que han sufrido mucho, y al tener un nuevo órgano es una nueva oportunidad de vida que tienen. Y así permitimos que nuestra vida, como usted diga, siga
después de nuestra muerte. Doctor, permítame estrechar su mano. Felicitaciones al equipo médico del Hospital Carlos Andrade Marín por esta cirugía histórica para la medicina ecuatoriana. Un antes y un después, como había dicho. Y para los que se quedaron con la curiosidad, se les hace una abertura de lado a lado por el abdomen y se opera por ahí. Por el tórax. Perdón. No, tengan dificultad en medicina legal, doctor. Tampoco nos pongamos así. Nos despedimos en sala de redacción. Les esperamos mañana